primero la anatomía de la pupila. Ya. ¿Dónde nace la vía simpática de la pupila? En esta estructura del sistema nervioso central llamado el hipotálamo. Acá se encuentra la primera neurona simpática. Es el origen. Desde acá, los axones descienden en forma ipsilateral, descienden por el tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Y en forma ipsilateral también van a descender por la médula espinal, Y a nivel de la médula espinal dorsal van a ser sinapsis con la segunda neurona simpática. ¿Dónde se ubica el cuerpo neuronal de esta segunda neurona simpática? Se ubica en el asta lateral del segmento dorsal D1, del segmento dorsal 1, D1. Ahí se encuentra el cuerpo de esta segunda neurona. No se olviden que el cuerpo de la primera neurona se ubica acá, en el hipotálamo. Desde acá, desde el asta lateral de D1, nace el axón, que lo voy a representar con líneas discontinuas. Y va a salir por la raíz anterior. ¿De qué raíz estamos hablando? D1. D1. Sale entonces por la raíz anterior, luego a través de los ramicomunicantes va a ascender. Asciende por la cadena simpática cervical o del cuello. ¿Dónde está el ganglio cervical superior? Y en el ganglio cervical superior se encuentra el cuerpo neuronal. ¿De qué número de neurona? La tercera neurona. La tercera neurona simpática, cuyo axón, miren, asciende por el cuello y luego se va a relacionar estrechamente con esa estructura que están viendo ahí y que se conoce con el nombre de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna. Entra al cráneo por la carótida interna a través del conducto carotídeo o llamado también agujero rasgado anterior. Conducto carotídeo o agujero rasgado anterior. Entra al cráneo. Luego se dirige, de haber entrado al cráneo, se dirige hacia adelante. Vean, por favor, se dirige hacia adelante. Entra a la cavidad orbitaria por la hendidura esfenoidal. Ya dentro de la órbita, se va a dividir en dos ramos. Un ramo
simpático para el músculo tarsal superior, el músculo tarsal superior, o llamado también, aquí arribita, músculo de Miller, o músculo de Müller, como quieran ustedes. Entonces, el músculo tarsal superior, este musculito que está en el párpado superior, es un músculo, jóvenes, que interviene involuntariamente, es un músculo liso. Es un músculo que interviene involuntariamente, elevando un poquito el párpado, levantando un poquito el párpado superior. Involuntariamente, les he dicho, porque este músculo tarsal superior o de Miller es un músculo liso. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el principal músculo que levanta el párpado superior? Es un músculo voluntario, estriado esquelético. ¿Cuál es ese músculo? El elevador del párpado superior. El elevador del párpado superior, que bien saben ustedes, es inervado por el tercer par craneal. Este musculito, el músculo de Miller, repito, interviene en muy poca proporción, en forma involuntaria, levantando el párpado, pero en muy poca proporción. Ese es uno de los ramos de la vía simpática. El otro ramo de la vía simpática es este, que a través de los nervios, esto se conoce como nervios ciliares largos. Vamos a abreviar, nervios ciliares largos. Esto. Esto es o representa los nervios ciliares largos. Nervios ciliares largos. Vamos a ir borrando para no confundir. Entonces, a través de los nervios ciliares largos, va a inervar a las fibras radiales o dilatadoras de la pupila, donde van a producir ¿qué cosa? Midriasis. ¿De acuerdo? Entonces, eso a grandes rasgos lo que es la vía simpática, que no tiene nada que ver, como están viendo, con el tercer par craneal. El tercer par craneal interviene inervando la pupila, pero a través de la vía parasimpática. Y la vía parasimpática la hemos visto ya en la anterior clase. Conozcan entonces el trayecto muy diferente de esta vía simpática de la pupila. Pregunto, ¿cuántas neuronas simpáticas tiene esa vía de la pupila? 3. 3 neuronas. Miren, esta es la primera. Entonces, numeramos primera. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. ¿Se comprendió? Son 3 neuronas simpáticas. Muy bien. Las neuronas, primera neurona y segunda neurona, se conocen también, como están en el sistema nervioso, se conocen como neuronas centrales. La primera y segunda neurona. ¿Por qué? Porque están dentro del sistema nervioso. En cambio, la tercera neurona simpática se conoce como neurona simpática periférica. Repito, la primera y segunda neurona se conocen como neurona simpática central y la tercera neurona se conoce como neurona simpática periférica. Bien, ahora sí.
vamos viendo. ¿Qué pasa si se lesiona? Miren, por favor, la vía simpática de la pupila, ya sea la primera neurona, ya sea ¿cuál? La segunda neurona, o ya sea ¿cuál? Tercera. La tercera neurona. ¿Qué ocurre cuando se dañan cualquiera de estas tres neuronas? Vayamos viendo con la pupila. ¿Qué creen que vaya a existir? Primero, ¿qué existirá? Porque ya no va a existir inervación de este musculito, que es el músculo de Miller. ¿Qué creen que exista? Ptosis. Dosis. Ptosis palpebral. Por lo tanto, una lesión de la pupila producirá hasta ahí saquenle una foto. ¿Ya? Ahora dicen, lesión de la vía simpática de la pupila. Ya sea en la primera, ya sea en la segunda, ya sea en la tercera. Cualquiera de estas tres neuronas, si se daña, va a producir, miren lo que estoy dibujando. ¿Qué estoy dibujando? ¿Qué he dibujado, jóvenes? La Ptosis. tosis palpebral. Una leve tosis palpebral. ¿Se entiende eso de leve, no? Porque el músculo tarsal superior eleva el párpado superior muy poquito, muy poquito. Por lo tanto, hay leve tosis palpebral. ¿Y qué se producirá en la pupila si está dañada la vía simpática? Miosis. 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 ¿Se entendió? Tosis palpebral más miosis. Tosis palpebral, miosis, es lo que siempre existe cuando hay lesión de la vía simpática de la pupila. Pero también en ocasiones podemos ver enoftalmia. Aquí vamos. Les decía, en ocasiones podemos ver, vayamos viendo primero, les decía, tosis palpebral, que también, Miosis. miosis, y en ocasiones vemos enoftalmia. Enoftalmia. Y esta es la famosa triada del síndrome de Claudio Bernard Horner. Es el síndrome de Claudio Bernard Horner, donde también podemos anotar que en ocasiones, y como vamos a ver más adelante, puede existir también una disminución de la sudoración de la cara. Se conoce con el nombre de anhidrosis, es decir, no hay sudoración en esa hemicara. Por lo tanto, podemos decir que si bien es cierto lo clásico en todos los libros es la tríada, a veces puede existir una tétrada donde a la ptosis, a la miosis y a la enoftalmia se asocia anhidrosis.
Anhidrosis. Esto de la enoptalmia, jóvenes, es más teórico. ¿Qué quiere decir enoptalmia? Que el ojo está hundido, está hacia adentro, ¿ya? En realidad, lo que siempre vemos en la práctica es ptosis más miosis. Eso es lo que siempre vemos. Así que ya saben, jóvenes, si ustedes ven a un paciente que ha hecho ptosis palpebral, piensen que puede ser un síndrome de Claudio-Bernard-Horner si tiene además una pupila chiquitita. Levantan el párpado y si ven una pupila chiquitita, miótica, es un síndrome de Claudio-Bernard-Horner. Y si ven una ptosis palpebral, jóvenes, ¿y ven qué cosa? Midriasis. Y una midriasis, ¿qué piensan? Lesión del tercer par craneal. Lesión del tercer par craneal. Puede ser un aneurisma que no se ha roto todavía. Muy bien, muy bien. Vamos a ir borrando esto. Bien. Perfecto. Ahora vamos a hablar del síndrome de Claudio-Bernard-Horner, ya que tenemos todos los componentes. ¿En qué casos se puede presentar el síndrome de Claudio-Bernard-Horner? Si quieren, otra foto. ¿Ya? Esto vamos a borrar, porque no tengo espacio. Muy bien, ahora decimos. Síndrome de Claudio-Bernard-Horner podemos tener por lesión de la primera neurona simpática. Ejemplo. ¿Tumores de qué estructura? Del hipotálamo. Tumores del hipotálamo. ¿Tumores de qué? Del tronco cerebral. Tumores del tronco cerebral. Accidentes cerebrovasculares del tronco cerebral. Aquí vamos a anotar. Y al respecto, recuerden que yo cuando hablaba de los accidentes cerebrovasculares, les decía, hay un cuadro clínico de la neurología donde se va a afectar la fosita lateral, la parte lateral del bulbo raquídeo, les decía, ¿ya? Donde va a existir, escúchenme, donde va a existir un síndrome cerebeloso ipsilateral, donde va a existir un noveno y décimo par craneal ipsilateral del mismo lado, donde va a existir una hipoestesia, hipoalgesia de solamente la cara en forma ipsilateral, ¿ya? Donde va a existir además un síndrome cerebeloso ipsilateral, y lo único que va a existir en forma contralateral, vean el dibujón, va a ser una hipoestesia, una hipoalgesia del brazo y de la pierna, les decía. ¿Cómo se llama ese síndrome? Síndrome de Wallenberg. Vamos aprendiendo, ¿no? Muy bien. El síndrome de Wallenberg. El síndrome de Wallenberg. Recordarles nada más. Y ya saben que en forma ipsilateral también tenemos un síndrome de Claudio-Bernard-Horner. Vayamos viendo. ¿Dónde también se puede lesionar la vía simpática? En el asta lateral. En la médula espinal. Ejemplo, lesiones de la médula cervical.
lesiones de la médula dorsal 1 o más arriba, cervical. Tumores medulares. Siringomielia, lesiones, malformaciones del epéndimo, tumores, ependimomas, siringomielias, lesiones traumáticas de la médula también. Es decir, lesión medular, anotaremos aquí. Tumores medulares, por ejemplo. También pueden producirnos un síndrome de Claudio Bernard Horner. Sigamos, lesiones acá. ¿Qué es esto? La raíz de D1. Esta raíz de 1. Muy bien. Voy a borrar un ratito esto. Ocurre que en algunas circunstancias pueden existir tumores de esta partecita. ¿Qué estructura estoy dibujando, jóvenes? Los pulmones. Pulmones, muy bien. Entonces, en ocasiones se pueden presentar tumores. Y uno de estos tumores clásicos que tienen que aprender ustedes es el tumor del vértice pulmonar, del vértice del pulmón, conocido como tumor de ¿qué? Cost. Tumor de Pancoast. Tumor de Pancoast. Entonces, tumor del vértice pulmonar puede lesionar la segunda neurona simpática y producirnos un síndrome de Claudio Bernard Horner. También mencionarles que, a ver, ¿cómo hacemos? Sí, aquí haré. Esta raíz, jóvenes, ¿qué raíz es? D1. Esta raíz de dorsal 1 puede romperse. ¿Cuándo? Cuando la persona sufre tracción de la extremidad superior. Tracción. Recuerdan, en una clase les había dicho, el plexo braquial puede ser dañado tanto en su parte superior, lesión del plexo braquial superior, o también puede ser dañado en su parte inferior, lesión del plexo braquial inferior. Las raíces C8 y D1 se pueden romper, dañar, ¿cuándo? Cuando se estira demasiado el brazo, les decía, por ejemplo, a los chiquititos, a los pequeñitos, nunca hay que hacerles subir las gradas, les mencionaba, estirándoles, levantándoles del brazo. Mucho cuidado con el jueguito de la ruleta también que hacen los enamorados, les decía, ¿no es cierto? Haciéndoles girar a sus parejas. Porque cuando se estira el brazo, se puede romper la raíz C8 y D1. Y ya saben que por D1 pasa la vía simpática. ¿Cómo se llama a esta lesión traumática del plexo braquial en sus raíces C8, D1? Parálisis de Derin-Klumke. Derin-Klumke. O parálisis del plexo braquial inferior. Del plexo braquial inferior. Se rompió esa raíz. Y les decía, recuerden ese dibujito, que cuando hay una lesión del plexo braquial inferior, que existe una hipotrofia, una atrofia de los músculos del antebrazo y de la mano, ¿no es cierto? De la mano, donde también existe
o existía un síndrome de Claudio Bernard Horner. ¿Recuerdan? Ahora les estoy demostrando fisiopatológicamente para que no aprendan de memoria. Muy bien. Ya hemos hablado de lesiones centrales, primera y segunda neurona. ¿Dónde también se puede dañar? ¿Qué es esto? El ganglio cervical superior. El ganglio cervical superior y su axón están en el cuello, y pueden ser dañados. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Por qué? Traumatismo. Trauma cervical, traumatismos cervicales, golpes en el cuello, lo más frecuente. También esta vía simpática que está en el cuello se puede dañar, jóvenes, se puede dañar por cirugías del cuello. El cuello, el cirujano de cuello tiene que estar muy adiestrado con la anatomía, porque si no conoce bien la anatomía, puede dañar la vía simpática cervical y producirnos un síndrome de Claudio Bernard Horner. Por ejemplo, cuando se realiza tiroidectomías, algunas veces el cirujano no tiene cuidado, pues daña la vía simpática y se puede dañar, se puede presentar el síndrome de Claudio Bernard Horner. Más hacia arriba, tumores de la tiroides también. ¿Qué es esto? La carótida interna. La carótida interna. Cuando ocurre lesiones de la carótida interna, por ejemplo, disección de la carótida interna, por ejemplo, pueden ser lo más frecuente, traumáticas, se daña la carótida interna. Pueden ser espontáneas también. Cuando hay una disección de la carótida interna, dentro de sus manifestaciones, ya les mencionaba alguna vez, existe amaurosis fugax, dolor cervical, les decía, y también un síndrome de Claudio Bernard Horner. Y que también cuando está inflamada la carótida, ejemplo, cuando hay, ¿en qué caso se puede inflamar la carótida? Como la mayoría de los vasos sanguíneos cerebrales. En casos de migraña, no siempre, pero en algunas migrañas puede existir dilatación de la carótida, inflamación de la carótida, y por la cercanía, por la vecindad de esta vía, es que en algunos migrañosos también vamos a ver síndrome de Claudio Bernard Horner. ¿Comprendido? Mira, foto y continuamos. Foto, jóvenes, porque esto no se puede grabar. ¿Puedo continuar? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a borrar todo esto. A ver. Lo voy a guardar, pero aquí mientras se pasa clase no se puede grabar esto. O sea, yo lo voy a grabar para mi archivo, pero desgraciadamente no se puede grabar, les decía, mientras continuamos las clases. Muy bien, borramos todos los dibujos. Y ya. Ahora sí, continuamos.
¿Se puede ver? Sí, doctor. Bien. Ya no necesitan ustedes anotar. Ya voy a hacer un recuerdo nada más de todo lo que hemos aprendido. El mismo dibujo, solamente en diapositivas. ¿Qué será esto? El Hipotálamo. hipotálamo. De ahí parte la primera neurona, el axón. Miren, vayan viendo, vayan viendo. Vayan viendo, vayan viendo. Tronco cerebral, todo en forma ipsilateral. Y miren, médula cervical, llega a la médula dorsal D1, donde se encuentra el asta lateral, y en el asta lateral se encuentra la segunda neurona. Si queremos aumentar de tamaño, ahí está. Acá se encuentra en el asta lateral la segunda neurona. La segunda, una vez que se hace esta primera sinapsis, los axones de esta segunda neurona, un ratito, mucho me he adelantado, ahí está. Los axones entonces salen por la raíz anterior, los ramicomunicantes, y luego hacia la cadena simpática, van hacia el ganglio cervical superior. El ganglio cervical superior. Perfecto. Aquí, ¿qué número de sinapsis ya es? ¿Qué número de sinapsis? Segunda sinapsis. Segunda sinapsis. Muy bien. Segunda sinapsis, con la de la segunda neurona simpática con la tercera neurona. Miren, miren, la tercera neurona simpática del ganglio cervical superior junto con la carótida interna entra por el agujero rasgado anterior al cráneo y de ahí hacia adelante entra a la órbita por la hendidura esfenoidal y va a inervar dos músculos lisos, el músculo tarsal superior, ¿ya? Tarsal superior, produciendo una leve elevación del párpado superior, tarsal superior o músculo de Miller. Levanta el párpado superior poquito, involuntariamente, les decía. Y el otro músculo liso que también inerva es el músculo radial o músculo constrictor de la pupila. Es este. ¿Y qué va a producir? ¿Qué va a producir? Midriasis. Midriasis, pues obviamente. Se la vía simpática de la pupila, que les he dicho, pues, las pupilas simpáticas son lindas, hermosas, son midriasis, pues, es midriasis, produciendo midriasis en la pupila. Perdón, creo que me he equivocado. Inerva los músculos, el músculo dilatador de la pupila, las fibras radiales de la pupila, perdón, me he equivocado. Las fibras radiales de la pupila produciendo midriasis. Midriasis, corrijan el sitio, creo que me he equivocado. Entonces, inerva las fibras radiales de la pupila, las fibras radiales o dilatadoras de la pupila, donde produce midriasis, midriasis. Ahora sí, una lesión, ahora sí, hasta ahí es normal. Una lesión de cualquiera de estas tres neuronas, miren, ¿qué va a pasar? Va a producir, perdón, les dije eso, que a través de los nervios ciliares largos inerva la pupila. Sí les he dicho, ¿no? Sí, doctor. Bueno,
Hasta acá es normal. Si se lesiona, les decía, cualquiera de estas 3 neuronas, se va a presentar el síndrome de Claudio-Bernard-Horner, caracterizado por, otra vez, hasta aquí es normal. Ahora, si hablamos de una lesión, a partir de ahora hablamos de lesiones. Una lesión de estas 3 neuronas va a producirnos lo siguiente. Vean. Ptosis palpebral, porque se afecta el músculo de Miller, cuya función, ya les decía, es levantar un poquito el párpado superior, y si se afecta este músculo va a ser una leve ptosis palpebral, y que también se va a presentar Miosis. ya, miren, miosis. Ese es el síndrome de Claudio-Bernard-Horner, donde también existe, les decía, enoftalmia y anhidrosis. Pero lo que siempre vemos en la práctica es ptosis y miosis. Bien. Ahora, vamos a decir que lo mismo, ejemplo de lesiones. El síndrome de Wallenberg en el tronco cerebral, ya hemos hablado. Tumores, siringomelia de la médula cervical o dorsal, ¿ya? Que también hemos hablado. Tumores del vértice del pulmón, tumor de Panquas, ruptura o abulsión del plexo braquial inferior o parálisis de Dejerin-Klunken, lesiones de la cadena simpática cervical, tumores de la tiroides, cirugía de la tiroides. Hemos dicho disección de la carótida interna, migrañas. ¿Se comprendió? Si quieren, sáquenle foto. Pero yo creo que ya no es necesario porque ya hemos llevado esto. Estaba olvidando. Jóvenes, la anhidrosis, escúchenme bien esto, la anhidrosis solamente está presente cuando hay lesión. La anhidrosis solamente está presente cuando hay lesión de la primera y segunda neurona. No así cuando hay lesión de la tercera neurona. ¿Por qué? Porque la vía simpática de la pupila, la primera y segunda neurona, de estas 2 neuronas, nacen los ramitos nerviosos que van a inervar las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos de la cara. Por lo tanto, solamente se presenta anhidrosis cuando hay lesión de la primera y segunda neurona simpática, no así de la tercera neurona. O sea, en resumen podemos decir, se presenta anhidrosis cuando hay lesión de las neuronas simpáticas, ¿cómo dirían? Centrales. No así de la Periférica. Excelente. Excelente. Continuemos. Este es el síndrome de Horner del lado derecho, donde pueden ver ustedes lo clásico, ptosis y miosis. Ptosis y miosis. No se olviden que esa ptosis no es tan manifiesta, es una leve ptosis palpebral. Ptosis y miosis. Y algunas veces cuando se daña las neuronas simpáticas neuronas simpáticas centrales, es decir, primera y segunda neurona, asocia también anhidrosis. Y también no se olviden que teóricamente puede existir una enoftalmia. Bien. A veces, jóvenes, más que todo, con fines teóricos, nosotros queremos saber dónde está la lesión. Si la lesión está a nivel de las neuronas centrales, ¿qué número de neuronas? 1 y 2. Primera y segunda. O a nivel de la tercera neurona. ¿Y cómo hacemos? Le decimos,
A ver, si nosotros no disponemos de algunos simpático-miméticos, de algunas gotitas, le decimos al oftalmólogo, a ver, dámele una chequeadita, por favor, quiero ver dónde está la lesión de este paciente. ¿Y qué hace el oftalmólogo? Vean. Este es un síndrome de Claudio Bernard Horner del lado derecho. Tosis miosis. Y queremos saber, les decía, si la lesión es central, es decir, primera o segunda neurona, o periférica, es decir, tercera neurona simpática. Entonces, ¿qué hace el oftalmólogo? Le instila, le coloca unas gotitas de cocaína. Cocaína. Le coloca unas gotitas de cocaína. Miren. Si la lesión es periférica, cocaína al 4%. Si la lesión es periférica, normalmente, jóvenes, quiero decirles, normalmente, la cocaína es un simpático mimético. Entonces, ¿qué va a producir en la pupila? Midriasis. Correcto. Miren, normalmente, entonces, en la pupila normal, ¿qué está produciendo? Vean, midriasis. Pero, ¿qué produce en una pupila de un síndrome de Claudio Bernard Horner periférica? ¿Qué produce? Ya pues dígame. Miosis. No produce nada. No cambia el tamaño. Es decir, no se afecta. Vamos a anotar aquí. Si la lesión, ya estamos terminando. Si la lesión es de la tercera neurona. ¿Ya? No cambia el tamaño pupilar si el síndrome de Claudio Bernard Horner ha sido producto de una lesión de la tercera neurona, es decir, de la neurona simpática periférica. Pero sí, aquí anotaremos, si es una lesión de la primera o segunda neurona, ¿cómo llamaríamos a estas neuronas? Centrales. Centrales. Ahí. ¿Qué va a producir? ¿Qué va a Midriasis. producir? Midriasis. Si es de la primera o de la segunda neurona, aquí sí se va a presentar midriasis. Y en la otra neurona, o perdón, en el otro ojo, ¿qué va a presentarse? Midriasis también. Claro, porque es normal. Normalmente la cocaína, les he dicho, produce midriasis. Midriasis en este ojo y midriasis también en este. ¿Se comprendió, no? Ese dibujito me ha faltado. Entonces, eso es lo que hacemos cuando queremos saber si la lesión está en la primera neurona o en la segunda neurona simpática. O si la neurona es... Además de eso, miren qué es lo que pasa también, jóvenes. No me han dicho. Si es de lesión de primera y segunda neurona, además de presentarse midriasis, ¿qué pasa? Revierte la tosis. Revierte. Mejora la tosis palpebral. Si quieren, revierte la tosis palpebral. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, doctor. Es que si no borro no me deja avanzar. Borramos. Ya.
Se puede usar cocaína al 4%, o también a veces se puede usar este otro, este otro simpático mimético que se llama la hidroxianfetamina. La hidroxianfetamina. Y lo mismo que hemos dicho para la cocaína, hidroxianfetamina al 1%. Si es lo mismo, son simpáticos miméticos la cocaína y la hidroxianfetamina. Si es lesión de primera y segunda motoneurona, perdón, primera y segunda neuronas simpática, ¿qué se va a presentar? Lo que les he dicho y he borrado acá, pues. Midriasis, tanto en la pupila de Horner como en la pupila sana. Ambos, cocaína y más hidroxianfetamina, son simpático-miméticos. Si es lesión de primera y segunda neurona, es decir, lesiones de neuronas simpáticas centrales. Y si es si es tercera neurona simpática, ¿qué va a presentarse? No va a causar ningún efecto. Tal cual. Lesión de tercera neurona simpática no afecta la pupila y tampoco nos revierte la tosis. En cambio, si son de primera y segunda, tanto con la hidroxianfetamina como la cocaína, ese dibujo que hemos visto, producen midriasis como también revierten la tosis palpebral. Ya saben que es primera y segunda neurona. Recordarles para que no olviden ustedes, para que no olviden, a esto iba con primera neurona, esta, la que está del hipotálamo, tronco cerebral, hasta la médula dorsal 1. Segunda neurona, la que está en la médula y en la raíz dorsal 1 y parte de la cadena simpática. Y la tercera neurona es esta. ¿Cómo se llama la primera y segunda neurona? Neuronas simpáticas centrales. Y la tercera neurona, ¿cómo se llama? Neuronas simpáticas periféricas. ¿Listo, jóvenes? Eso es lo que quería contarles el día de hoy. ¿Les ha gustado o no les ha gustado? ¿Sí? Dígame nomás, pues. ¿Les ha gustado o no? Sí, doctor. Sí. Ya. Bueno, pues la mitad del curso asistido estoy viendo 100, el restante no asistido. Cuidado que se arrepientan. Ya, jóvenes, nada más, vayan a descansar. Felicidades, también es su día. Yo creo que ustedes sí merecen la felicitación, porque como en cualquier profesión, jóvenes, siempre se requiere un esfuerzo. Y ustedes están haciendo un esfuerzo. Y no están pensando en otras cosas, ¿ya? Están haciendo un esfuerzo. Como yo también estoy haciendo un esfuerzo. Pero a mí me gusta y a ustedes también les gusta. Así que, nada más, jóvenes, nos vemos el día. Me estaba olvidando. ¿Están algunos alumnos de la práctica? Sí, doctor. Ya. Por favor, comuniquen que mañana vamos a pasar prácticas. ¿Prefieren a las 11:30? Vamos a pasar unos 40 minutos nada más. ¿Pueden pasar? Sí, doctor. Los del grupo 2 sí podemos. ¿Grupo 3 puede? ¿O qué grupos son? No me acuerdo. Después ayúdenme, jóvenes, los otros grupos. Del 4 también, doctor. El 2, el 4. ¿El otro grupo?
El grupo 6, doctor. ¿Puede también? Doctor, el grupo 6 pasa a práctica, clases de endocrino a las 11. Aquí no tengo. Entonces nos veremos a la 1. O prefieren a las 12. Media hora vamos a pasar. Creo que a las 12 estaría mejor, doctor. 12. Y a las 12:30, 1:45 almuerzan. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Sí, Ya. doctor. 12. Está bien, no, doctor. no he dicho 1. A las 12, por favor, les espero mañana. Chao, jóvenes. Buenas noches. Nuevamente, felicidades. Buenas noches, doctor. Gracias, Gracias. doctor, hasta luego. Gracias. Saludos, doctor.